Muchísimas gracias. Bueno, y buenos días a todos. Muchas gracias a la gente de FIWIC por el espacio. Ahora les voy a compartir pantalla y damos inicio a la presentación. Bueno, podemos empezar mencionando, ¿no?, el título. Podemos arrancar por el título de la charla, ¿no?, que es el GPS Argentina, ¿no? Cómo invertir en Argentina. Podemos modificar un poquito el título. En realidad, cómo invertir en la Argentina, podemos saber todos cómo hacerlo. En realidad, cómo invertir y salir ileso, ¿no? Esa es una cuestión quizás más ambiciosa. Vamos a tratar de abordar el tema empezando por el escenario internacional, que es básicamente donde estamos metidos. ¿En qué mundo estamos metidos? Este es un mundo que se está recuperando de una gran crisis del COVID, que fue un parate en la economía en todo el mundo, un parate muy fuerte a nivel global, y ahora estamos empezando a salir después de muchas restricciones y con una gran ola de vacunación en casi todos los países del mundo. En ese sentido, las tasas largas en Estados Unidos, ya casi a finales del 2020 y en todo lo que viene el 2021, han empezado a subir muy fuerte, a diferencia de las tasas cortas. Y eso en realidad lo muestra en la curva. Ahí vemos, casi como salido del paper de Estrella y Mishkin, el spread de las tasas entre la de 3 meses y la de 10 años, o sea, la diferencia entre la tasa corta y la tasa larga. Básicamente ese spread está en máximos, por lo menos desde los últimos años, ya casi en 163 basis. Dejamos atrás cómo veíamos este spread unos años atrás, a fines del 2019, como anticipador de una recesión en Estados Unidos, y ahora es todo lo contrario. Tenemos una curva con una pendiente positiva, muy positiva, y eso nos está indicando una tasa nominal superior adelante, y puede venir por 2 puntos, o con una tasa real mayor, que justamente es todo este crecimiento devengado de muchísimos estímulos desde el punto de vista monetario, desde la Fed, y también muchísimos estímulos fiscales. Eso por un lado. La otra, el otro riesgo, y acá es donde está el miedo del mercado, es que ese aumento en la tasa nominal venga acompañado, y probablemente también lo sea un mix en las dos, por una mayor inflación, por una mayor expectativa de inflación. Ahora bien, mirando en realidad lo que es los break-even de inflación, porque en realidad uno, cuando mira las tasas largas subiendo y las compara hacia atrás, dice, bueno, pero en la época de Trump las tasas estaban en 3,5, ¿por qué ahora me tiene que preocupar una tasa de 10 años en 1,64, 1,70, 1,60? Bueno, en realidad hay que ver también las tasas reales, ¿no? Y de ahí salen los break-even de inflación del mercado. Estamos en niveles de break-even de inflación casi superiores, o sea, casi en niveles que no veíamos desde el año 2013. Ahora, esto es un tema que es muy importante, y la Fed en ese sentido le ha marcado al mercado que ese aumento en la inflación, que por supuesto va a venir después de esta gran recaída y esta gran ola de estímulos, va a ser una cuestión transitoria. Y esa es la hipótesis que, por lo menos desde principios de diciembre, fines de diciembre, el mercado le ha comprado a Jerome Powell, el presidente de la Fed. Basta ver en realidad el comportamiento de los break-even de inflación de 5 y 10 años. Lógicamente, si la inflación va a ser un salto transitorio como consecuencia de la salida de la crisis, el break-even de inflación, o sea, la inflación esperada en los próximos, descuenta en 5 años, tendría que estar por arriba de los 10 años. Y eso es lo que pasó más o menos a partir de diciembre del año pasado. Y de hecho, ante toda noticia que indica un aumento en la expectativa de inflación o un ritmo de inflación mayor, vemos que en realidad tiene saltos o reacciones incluso superiores las inflaciones, en este caso la de 5 años, que la de 10 años. Así que eso es en realidad una buena señal de que por el momento seguimos comprando la historia que la Fed nos vendió. Ahora, por supuesto, en realidad también hay que ver los niveles. Ya no estamos en inflación, ya la inflación de break-even de 10 años está en 2,54. En realidad la Fed lo que está esperando es que la inflación en un periodo más corto supere esa meta que durante mucho tiempo le ha costado cumplir, y después que a lo largo de los años, a medida que se vayan reacomodando los factores de la economía, vayamos tendiendo nuevamente a ese 2% de largo plazo que tiene la Fed en la cabeza. Mirando los datos, y eso en realidad es muy interesante, cómo fue la agenda de números en Estados Unidos en el último tiempo, a partir básicamente
de mayo hemos tenido sorpresas muy interesantes, empezando por el informe de empleo. El mercado esperaba que en abril la economía americana formara más o menos 1 millón de nóminas no agrícolas, terminó siendo un cuarto del número esperado, y en realidad el último número que fue en sentido contrapuesto al otro, eh, fue el último número de inflación, un número que seguramente lo tienen muy presente en la cabeza porque fue recién la semana pasada. En ese sentido, la inflación terminó en un nivel mensual de 0,8, 4,2 en términos interanuales, un nivel de inflación que superó ampliamente el consenso, que estaba en 0,2, 0,3, y por supuesto en un primer momento hizo que se rompiera un poco más la pausa que habían tenido las tasas largas en abril y siguieran subiendo casi hasta 1,70, ahora está un poquito por debajo. Eso en una primera lectura. Ahora, cuando uno va a una lectura más detallada de ese índice en particular, y se fija, por ejemplo, en la mediana del índice, estuvo en 0,2. O sea, prácticamente la mediana estuvo donde estaba el consenso del mercado. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, si uno agarra todos los ámbitos de la economía americana y ve sector por sector, puede ver que a partir de que la mediana estaba dentro del consenso, entonces todo, casi o una buena parte de los sectores todavía vienen con un ritmo de inflación que es relativamente moderado, relativamente sano, y no indican sí una disparada inflacionaria como sí podía marcar el índice general, incluso el core en su versión final. Ahora bien, cuando además uno analiza entonces por qué ese número general fue tan distinto a la mediana de todos los sectores, en realidad lo que hay que ver es que casi todo el componente o el salto se basó en 3 puntos, en 3 sectores muy particulares y muy relacionados con la crisis del COVID. Uno, los pasajes en avión. El segundo, los espectáculos deportivos, y el tercero, los autos usados. Esos 3 sectores crecieron alrededor del 10% mensual, cifra, la verdad que bastante sorprendente para lo que es la economía americana. Son números que me están indicando que, bueno, estamos saliendo de la crisis del COVID, tenemos casos particulares en muchos de esos sectores, y entonces no nos debería sorprender tener mediciones por arriba de los consensos, o por lo menos por arriba de lo que son las medianas de todos los sectores. Porque esta es una economía, esto es un repunte económico después de una salida, de una caída muy profunda, está en su pubertad, y por eso es muy fácil tener desorganización en los factores de la economía. Caso de los autos usados, un caso muy particular. El año pasado las compañías de alquiler liquidaron gran parte de la flota. Hoy en día, y con el fin de las restricciones en muchos estados y con la ola de vacunación que hay en Estados Unidos, hay mucha gente demandando autos usados. Las compañías, las Avis, las Budget de este mundo salieron a comprar autos usados, y en realidad tampoco el gran problema es que no hay autos nuevos. Autos nuevos creció solamente un 0,5, que sí está por arriba de la mediana, pero obviamente muchísimo más moderado ese crecimiento inflacionario, y faltan autos nuevos, porque justamente faltan chips, y en ese sentido es una cuestión a nivel global, no hay autos nuevos, y el faltante de autos nuevos generó una gran demanda por autos usados, y esa gran demanda por autos usados tuvo un impacto tan fuerte en el índice de inflación. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, vamos a tener de este tipo de sorpresas seguramente más, y a medida que avance la reactivación económica, no sería sorprendente volver a tener este tipo de, de de errores de consenso. Ahora bien, con la tasa americana a 10 años subiendo 72 basis en lo que va del año, cuando uno mira lo que es el impacto en emergentes a 10 años, la verdad que sí, quitando algunos ejemplos particulares, como es el caso de Ecuador, muy cercano, que ahora nos vamos a referir, la verdad que las tasas emergentes han acompañado esa suba, o sea, de la tasa libre de riesgo. Distinto es el caso de la Argentina, que por ejemplo el GD30, el Global 2030, viene subiendo unos 312 basis, ¿no? Comparado a los 72 de la tasa libre de riesgo. Por supuesto, la cuestión argentina está más ligada a lo que es el plano interno que a lo que es el propio plano internacional. Ahora, la propia reactivación de la economía, y también ayudada por un dólar más débil, ha sido un boom, ha generado un boom en los commodities, por ejemplo, mirando todo lo que es el agro. Ahí tenemos soja, maíz, trigo, subas impresionantes. Obviamente en este caso generan un escenario muy atractivo y favorecen por supuesto al caso agroexportador, el que debería ser nuestro país. Ahora, mirando lo que es Ecuador,
cayó casi 460 basis en lo que va del año. Ecuador, que es un país con una historia reciente crediticia muy similar a la Argentina. La única diferencia con Ecuador es que sí logró el año pasado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y sin embargo, a partir de ese acuerdo, todas las encuestas políticas marcaban que iba a haber un cambio hacia la izquierda del gobierno. Finalmente, el candidato Lasso, que era el moderado de centro, terminó entrando por la ventana casi al balotaje y triunfando, un triunfo sorpresivo en la segunda vuelta. Hizo que los bonos ecuatorianos saltaran prácticamente un 30% con la noticia, y después de la noticia en adelante, hasta el día de ayer, otro 10% más, y eso me parece que es el juego que hay muchísimos portfolios, países emergentes, mirando y tratando de hacer algún tipo de analogía con lo que puede suceder en la Argentina este año. Obviamente la Argentina no tiene por delante una elección presidencial, esto es una elección legislativa, pero sí puede significar muchísimas cosas que nos vamos a referir pronto en la presentación. Mirando el panorama de los globales, bueno, lo que hablamos en lo que iba del año, hicimos un primer trimestre que fue para el olvido. En términos de curva, fíjense lo que es arriba, cuando donde están graficadas las 4 curvas, la curva negra es lo que es a fin del 2020, una curva que en realidad en ese momento estábamos muy mal, pero no tan mal, ¿no? Como estuvimos muchísimo tiempo después. Fíjense lo que fue después de la triple caída de ese trimestre, la curva amarilla, que fue el 31 de marzo. Vemos una pendiente muchísimo más empinada, con una empinación negativa, que eso significa obviamente muchísimo estrés y obviamente con un nivel de riesgo mucho mayor. Ahora bien, a partir de abril, quizás un poco impulsado también por la victoria de Lasso en Ecuador, pero también con un motivante propio, que justamente paradójicamente fue el peor momento, o por lo que va de ahora, el peor momento del COVID. Eso incentivó al gobierno nacional a hacer una nueva ola de restricciones. La gente está relativamente cansada, ya no está en una luna de miel con el presidente Alberto Fernández, lo acusan de la falta de vacunas y demás, las restricciones ya duelen, estamos en un país con recesión. Claramente eso iba a tener un impacto en lo que es político, y esa es una sensación de perspectiva, ya que ante el enojo ante el enojo de la gente contra el gobierno, esa sensación de decir, bueno, puede ser que haya un voto castigo en las elecciones de medio término. Todavía falta mucho, ya sabemos que las elecciones las han pateado un mes, paso y general respectivamente, pero la idea de que en abril, ante el peor momento de la pandemia, justamente los bonos hayan empezado a recuperar, también obviamente con el incentivo de Ecuador detrás, es súper sugestivo. ¿Qué había pasado al principio de mayo? Si esta conversación la teníamos una semana atrás, yo les iba a decir, bueno, en mayo eso se cortó. Probablemente la pelea entre Guzmán y Basualdo haya tenido que ver, el avance sobre Cristina en materia económica y tratar de ir desplazando o quitarle poder a Guzmán había tenido un impacto relativamente negativo. Quizás después de la última gira de Alberto y Guzmán por Europa, el apoyo que tuvo de algunos países claves como Francia, como Italia, y después de la reunión con Georgieva, me parece que da una sensación de que Guzmán quedó un poquitito más firme en relación a lo que había pasado a principios de mayo, y la posibilidad, después de los rumores en la prensa local y después una nota que publicó la agencia Bloomberg, de que el Club de París pueda hacer una extensión aún en contra de lo que marcan sus estatutos, que dice que para uno reestructurar la deuda tiene que haber un acuerdo previo con el fondo. Hoy ese acuerdo previo parece imposible antes de las elecciones, y sin embargo da la sensación, o por lo menos algunos rumores, de que el Club de París podría llegar a patear más allá de los 60 días de gracia que tiene la Argentina, ¿no? Según el acuerdo. O sea, sería patear más allá del 29 de julio sin correr punitorios. Mirando con más detalle lo que es la evolución de los bonos, después de estas noticias que tuvimos el viernes y ayer fue un salto fenomenal de los bonos argentinos, de los globales argentinos. Vemos muchísimo nosotros el precio promedio ponderado, que está en 34,89, casi 35, son niveles que no veíamos desde mediados de febrero. Eso nos indica todo el rebote que han tenido los bonos entre abril y lo que va de mayo. El spread legislación
ponderado todavía se encuentra en 125 basis. Se da la particularidad acá que los spreads de legislación de los bonos old indenture, que son los bonos que tienen cláusulas legales más firmes, y los que incluso también, obviamente, son atractivos porque pagan muchos cupones antes del 2024, ahora vuelvo a ese punto, son los que tienen mayor spread de legislación. Y volviendo muy rápido a ese punto, podemos ver lo que son las probabilidades acumuladas de default. Y en este sentido yo me hago la pregunta, ¿alcanzará con este repunte de la soja? ¿Alcanza la soja y suerte esta vez? Bueno, mirando la probabilidad acumulada de default, da la sensación de que el mercado no cree eso, no cree esa tesis. ¿Por qué? En lo que va del año, la probabilidad acumulada de default para los plazos de 1, 2 años, y podemos marcar también el de 7 y 10 años, ha crecido 232 basis, 11 puntos porcentuales, 11 también el de 7 y 4 el de 10. Y sin embargo, los que más han resaltado son los de 3 y 4 años. Esto lo podemos explicar de forma muy sencilla. En los primeros años prácticamente no tenemos vencimientos, lo podemos ver en el gráfico de abajo. Y sin embargo, todavía tenemos niveles de probabilidad de default muy elevados. Ahora, donde más aumentaron esas probabilidades acumuladas de default fueron en el tercer y el cuarto año, que es donde arrancan a subir los vencimientos. ¿Qué nos indica esto? Bueno, estamos acumulando dólares para un país normal, y no solamente acumulando dólares, tuvimos la suerte de la distribución y probablemente la mayor en toda la historia y la primera desde el 2009 de DEX por parte del fondo, y con todos estos dólares que tenemos, y con, ahora vamos a ver, los términos de intercambio récord que tenemos, y los precios de la soja en niveles del 2012, acumulando muchísimos dólares, pero el mercado tiene la sensación de que esos dólares van a servir para el corto plazo, pero muy difícil esa suerte, esa soja y suerte, me alcance para ir cubriendo o para generar los recursos que yo necesito para satisfacer todas las necesidades financieras del 2024 en adelante. El mercado probablemente esté esperando una agenda de reformas, que es lo que tiene pendiente la Argentina desde hace muchísimos años, y en ese sentido, mirando las probabilidades acumuladas de default, vemos como la de 3 y la de 4 años fueron las que más han subido. ¿Por qué no sube tanto, por ejemplo, la de 10? Y bueno, porque estaba en 91% y ahora está en 95%. O sea, básicamente el mercado piensa, y casi que lo mismo, el mercado piensa que con muchísima seguridad, con una gran probabilidad, tengamos algún evento de crédito en los próximos 10 años. Sí tenemos que mencionar, y en ese sentido, el labor de Guzmán en los primeros meses del año. De hecho, en el primer trimestre tenemos el menor déficit fiscal de los últimos 6 años. Es verdad, mucho ayudó la falta de intereses, porque de hecho toda la deuda en dólares hoy en día está devengando, casi que no está devengando cupón. El resultado igualmente ha sido relativamente bastante bueno. Fíjense cómo han caído el gasto corriente, cayendo en términos reales menos 1,9, a medida que los ingresos totales prácticamente han subido muy fuerte. Obviamente ayuda muchísimo, hay un poquito de presión tributaria, la gente paga los impuestos, y también por el lado de las retenciones, los precios récord y el campo liquidando al ritmo que viene liquidando prácticamente desde marzo, ayudó muchísimo a esta situación. Ahora bien, volviendo un poco al plano de las restricciones, y en definitiva, vuelvo un segundo para acá, puedo decir el resultado fiscal es muy bueno por ahora. Vamos a ver para adelante, este no deja de ser un año electoral y no deja de ser un año de pandemia, y por cómo viene el nivel de vacunación, es muy probable que tengamos una situación particular, muy particular, no tan parecida como el año pasado, pero sí con algo más de restricciones en los meses venideros. Los casos positivos en la Argentina, que parecía que empezaban a bajar en un pico, ya están revoltando con las últimas mediciones, y no le dimos el tiempo suficiente para que la ocupación de camas de terapia intensiva empiece a descender. Hubo sí un leve descenso en lo que es el AMBA, el nivel total país, como esto en realidad arrancó obviamente en el Gran Buenos Aires y en la ciudad, el total país siguió subiendo. Seguramente van a ser los principales motivantes de las autoridades para querer meter otro nuevo tipo de restricción, y en ese sentido me parece que el gobierno ya lo que está midiendo de cara a las próximas elecciones
es cómo le va a afectar eso a la imagen del gobierno, que viene en niveles, ya alcanzó a lo que era el segundo gobierno de Cristina, muy por debajo de lo que era la imagen para los 17 meses de gobierno que lleva Alberto Fernández. Y el otro punto muy importante, cuando vemos, por ejemplo, casos como el de Estados Unidos, muchos estados de Estados Unidos que están reabriendo actividad y lo comparamos con lo que estamos viendo en vacunación desde acá, y obviamente el nivel de vacunación no permite tomarse esas libertades, ¿no? Ahora, en relación a los precios récord de los commodities y lo que estamos viendo, lo que hemos estado viendo en los últimos 2 meses, cómo hemos estado acumulando dólares, el Banco Central está comprando en el MULC, sacó por supuesto a casi todos los demandantes de dólares, está comprando en el MULC a un nivel muy alto, viene acumulando dólares de acuerdo a la estacionalidad. La estacionalidad de liquidación del agro toca pico en mayo, después empieza a descender, pero lo que vemos con datos ciertos, hasta que tenemos hasta el 11 de mayo, es que viene acumulando entre marzo ha acumulado 960 reservas netas, en abril 1095 adicionales, 878 hasta el 11 de mayo. Por cómo vemos que ha sido la acumulación de reservas netas contra las compras en el MULC, que uno puede ver las estimaciones de mercado por cualquier lado de las mesas, por cómo es esa diferencia entre netas y compras y por cómo han sido las estimaciones que en los últimos días ha comprado casi otras 670 millones de dólares, podríamos llegar a decir, bueno, las reservas netas hoy quizás están dentro de los 7.000 millones de dólares. Eso lo podemos ver en el gráfico de arriba a la derecha, eso es hasta el último nivel cierto, que son 6.360. Pensando en esos 670 adicionales, ahí hay que ver cuántos pagos tiene que hacer el Banco Central, cuántos dólares se pueden ir por otros lados, pero es probable que ya las reservas netas estén alrededor de los 7.000 millones de dólares. Eso es volver a niveles previos al fin de septiembre, o sea, el Banco Central acumuló muchísimas reservas netas y esto va a ser un punto súper importante para lo que es la evolución del FX en adelante. Este no deja de ser un año electoral, por supuesto, va a haber, y es muy probable que haya algo de volatilidad en el FX, pero el Banco Central tiene muchísimo poder de fuego para intervenir en el contado con liquidación, en el MEP, tal como indicó Guzmán ya en reiteradas ocasiones, y en ese sentido es probable que una vez que empiece a bajar la liquidación del agro, que empiece a acercarse y a recalentarse la campaña electoral, y ahora vamos a ver en términos de vencimientos de pesos, porque julio y agosto podrían ser, sí, podríamos ver algún tipo de volatilidad y ver más activo al Banco Central en el mercado del FX. Y otro punto súper importante, y en realidad es el motivante de toda esta acumulación de reservas, son los términos de intercambio. En términos de exportaciones no estamos tan cerca de los máximos, sí en términos de importaciones, y por lo tanto en los términos agregados en términos de intercambio ya estamos casi en niveles récord del 2012, ¿no? Ahora, esto por supuesto, capaz hace un poco más ruido como comentario de color. Ayer a la noche nos madrugamos casi que iban a prohibir o cerrar la exportación de carne por 30 días. Esas medidas, la verdad que dan un poco de bronca teniendo los términos de intercambio que tenemos hoy, cómo no estamos aprovechando más este gran viento a favor que estamos viendo en los precios. En términos monetarios, venimos mejor que el 2020, pero la situación no hay que, por supuesto, subestimarla, especialmente cuando ya llevamos casi 10 meses de caída de demanda de dinero. Tocó un pico en julio del 2020, un pico, por supuesto, una demanda que había tenido muchísimo que ver con la pandemia, muchísimo que ver con el ahorro precautorio que había generado la incertidumbre de la pandemia. A partir de julio del 2020 en adelante, con la suavización de las restricciones y la posibilidad de la gente, y ya con un poco menos de incertidumbre acerca del virus, esa demanda empezó a caer, lleva 10 meses consecutivos de caída. Justamente ese aumento de demanda fue lo que permitió que no se desbocara todo el año pasado cuando habían emitido para asistencia del Banco Central 7.5 puntos de producto. Ahora, venimos con un nivel muchísimo menor de asistencia, pero por supuesto, todo lo que recién hablamos del COVID y las posibilidades de que incluso la parte más radicalizada de la coalición gobernante avance sobre el ministro Guzmán, eso puede llegar a generar mayores gastos, mayor necesidad de asistencia del Banco Central.
Puede ayudar, sí, en el corto plazo, que estamos en un año normal, debería ayudar un poco, que en mayo tenemos un piso de lo que es la estacionalidad de demanda de dinero. A partir de mayo hasta julio, agosto incluso, va subiendo esa estacionalidad, eso podría ayudar un poco más. Ahora, eso sería para un año relativamente normal. Por cómo viene la situación en los últimos 10 meses previos, parece que no necesariamente tendría que suceder lo mismo. Ahora, ya hablamos de pesos, hablamos de que puede haber mayores necesidades en los próximos meses. Esto no deja de ser un año electoral, no termino de repetirlo. Hay que ver de dónde pueden llegar a salir los pesos para financiar al Tesoro, que es algo que seguimos muy de cerca y muchísimo más desde los últimos 2 meses, donde las licitaciones empezaron a generar algunos ruidos. Para analizar lo que es el mercado doméstico de deuda, el mercado internacional por supuesto está cerrado. Si no queremos ir todo a la asistencia del Banco Central, hay que acudir al mercado doméstico. Y el mercado doméstico de pesos, que tuvo una resucitación el año pasado, sí me parece que vale la pena muchísimo ver cómo han evolucionado los stocks para poder ver algunos puntos importantes. El primero es la gran composición linkeable. La gran composición de deuda que está linkeada a la inflación o al FX, ¿no? Y ese es un punto de debilidad en el sentido de que justamente por definición esto no es deuda ajustable por inflación. Si uno ve que a fin de abril la deuda ajustable por inflación estaba al 71% y retrocede a lo que era la imagen de diciembre de 2019, cuando ese componente apenas llegaba al 47%, ahí te das cuenta que en realidad la famosa normalización del mercado de pesos también se llevó por un gran aumento en el componente SER. Eso indica para adelante qué cosa. Y bueno, para repagar esa deuda, si no la podemos rolear, eventualmente vamos a tener que tener un ahorro real para hacerlo. Y la otra alternativa, muchísimo menos políticamente correcta, y eso es lo que genera tanto ruido cada vez que se habla de un cambio de canasta o cada vez que la parte más radicalizada del oficialismo lo ataca a Marco Lavagna, que ha hecho un buen trabajo en la medición de estadísticas, es justamente cada vez que se puede jugar o se especula con algún retoque en las estadísticas, eso puede generar muchísimo ruido porque justamente es de donde nosotros tenemos que generar los recursos para cubrir la brecha financiera de este año. Y por eso vamos a depender cada vez más de lo que son los ajustables por ser para poder financiar el déficit de este año. Ahora bien, ¿cómo venimos en términos de rollover o en términos de lo que tenemos que tomar de deuda este año del mercado doméstico? El tomar deuda ahora se dice financiamiento neto porque es más cool. En ese sentido, en el año venimos acumulando, esto es hasta los pagos de ayer, 191.000 millones de pesos. Es un rollover de 1.22, lo que la verdad que gran parte se debe también a lo que tuvimos en el segundo trimestre del año. Ahí vemos el mes por mes. Tenemos abril en 1.28, fue el mejor mes en términos de rollover desde octubre del 2020. Mayo 21 todavía no tuvimos pagos. En la primera licitación le fue relativamente bien al Tesoro, juntó más fondos, pero la verdad que lo ideal es poder comparar esto contra algún tipo de programa financiero. Yo acá los estoy proponiendo mirarlo contra el del presupuesto. El del presupuesto obviamente ya queda viejo en algunos aspectos, por supuesto. Nadie tenía en cuenta el aumento, obviamente, en los precios internacionales de los commodities y su respectivo aumento en retenciones. Para que tengan una idea más o menos de lo que se estaba esperando, los impuestos de exportaciones fueron 1.4 puntos del producto en el año 2020, se esperaba 1.6 en el presupuesto para 2021 y nuestras estimaciones están indicando que por lo menos eso se podría llegar a duplicar con respecto al año 2020. Por supuesto, no tenían en cuenta este salto en los precios de los commodities. Otro, pero en sentido opuesto, podría ser los subsidios de la energía. Eso se va a llevar por lo menos 0.6, 0.7 puntos de producto, porque casi sin aumentos este año, los subsidios obviamente van a significar una carga fiscal mayor. Ese 9% de aumento que fue uno de los disparadores de la disputa entre Basualdo y Guzmán, va para distribuidoras, eso no va a implicar un alivio en términos de subsidio. Ahora, cuando uno ve entonces la meta del presupuesto o el target de presupuesto esperando un déficit primario de menos 4.5 y una asistencia monetaria que en adelantos transitorios y transferencias de utilidades de 3.2 en términos de producto,
Vemos que la línea celeste, que en realidad es el financiamiento neto en lo que va del año, todavía viene bastante por debajo. La segunda línea era un escenario un poco más laxo en términos monetarios, donde pasaba de 3.2 a 3.6 la asistencia monetaria, y sin embargo todavía incluso venimos por debajo de donde deberíamos estar en mayo. ¿Cómo puede afectar todas estas cosas que les mencioné antes? Bueno, también los DEX como ingreso extraordinario, que eso en realidad es coherente a lo que se hizo en el 2009, puede ayudar, pero también tenemos del otro lado lo que puede ser mayor gasto fiscal, ¿no? Por la pandemia. Hasta el momento vimos un repro, que es más o menos 41 mil millones de pesos adicionales, el aumento en la tarjeta alimentar, que probablemente agregue 120 mil millones de pesos en lo que va del año. Son muchos números los que se van agregando a este cóctel. Puede ser que la brecha financiera descienda, nosotros la estábamos tomando en 890 mil millones de pesos, según los números del presupuesto que presentó Bastourre el año pasado. Puede ser que sea un poco menos y en ese sentido tenga un poquitito más de aire el gobierno en términos del mercado doméstico. Es muy importante esto porque lo que no se pueda levantar del mercado de deuda local va a tener que ser probablemente mayor asistencia, y mayor asistencia va a ser mayor cantidad de pesos dando vuelta en la calle, por supuesto con un nivel de inflación que viene galopante y con todos los problemas nominales que tiene la economía argentina. Mirando el perfil de deuda en pesos, les mencioné que julio y agosto iban a ser meses desafiantes, probablemente sea así. Coincide con los vencimientos del TC21, TX21, un gran componente de ser, y no solamente un gran componente de ser, sino en base a nuestras estimaciones, un gran componente de tenedores privados. Más o menos lo que fue el promedio del primer trimestre del año, alrededor de 130, 140 mil millones de pesos privados. Esto, para tener una relación, esto saltaría a 250, 275 entre julio y agosto, en términos de privados, que por supuesto es mucho más difícil para el Tesoro renovar. No solamente esto, sino que uno cuando generalmente mira los perfiles de vencimientos no está haciendo ningún tipo de estimación con la inflación. Los pagos, en definitiva, como tienen mucho componente de inflación, son los que cuando uno hace una simulación de escenarios, y ahí tenemos dos simulaciones de escenario, una con un nivel de inflación similar al actual, otra con el sendero de desinflación más cercano a lo que están marcando los break-evens de la curva SER, y en ambos nos damos cuenta que en julio y agosto justamente, comparado a la foto de hoy, son los que más van a saltar en ambos escenarios. Así que los pesos finales a pagar en julio y en agosto incluso van a ser mayores. Por supuesto, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, son meses donde es más probable que tengamos algún tipo de volatilidad en el FX, y en ese sentido probablemente un banco central que va a estar muchísimo más metido dentro, como fue, por ejemplo, en enero, o como fue el principio de febrero, mucho más activo en el mercado de contado. Mirando ahora un poco las inversiones en sí, nosotros venimos favoreciendo el SER hace rato, pensando que la inflación iba a estar por arriba de lo que eran los break-evens de mercado. Todavía pensamos que eso puede quedarle un poquitito más. De hecho, en la parte corta, eso es lo que es break-even hoy en día, con todas las alternativas. El dólar link, el T2B1, en realidad ahí lo que estamos haciendo, entre comillas, como sintético, es haciendo un rollover de las posiciones más cortas de ROFEX. Lo correcto sería, por supuesto, agarrar noviembre, que es donde está esa super tasa, porque las tasas de noviembre, por supuesto, está mucho más arriba, y es generar esa super tasa en pesos, pero bueno, lo hacemos de esta manera porque justamente desconfiamos un poco del volumen que tiene noviembre, ¿no? Y el interés abierto que tiene, muy limitado, que tiene el contrato de noviembre. Si sacando eso, nosotros pensamos que todavía puede haber algo de valor en SER. Es difícil relativamente equivocarse, quizás preferimos correr un poco más el riesgo desde el punto de vista de que la inflación no termine siendo tan fuerte, pero estar un poco más cubiertos por ese lado. Mirando la curva SER y ya mirando las tasas forwards, quizás para el que puede irse un poquitito más lejos, la zona del TX22, que fue la que hace rato que viene teniendo un desarbitraje importante, parte porque hay desarme de algunos jugadores de afuera,
parte porque el Tesoro ha licitado muchísimas lesser circundantes y eso por supuesto genera más presión contra el TX22, pero con las tasas forward que hay hoy en día en 5, un poquito más de 5 entre el TX21 y el TX22, me parece que para el que quiere conservar valor y no tiene un problema en irse, ni tiene un gran problema de volatilidad en el medio, me parece que la zona del TX22 o las lesser, la de febrero, por ejemplo, tienen también bastante valor. En la parte más larga, veníamos favoreciendo muchísimo al disco pesos, que ha tenido un rally importante y todavía puede llegar a tener un poquitito más para meterse dentro de la curva, especialmente cuando uno ve la forward pues, del TX26 o con el TX22, sacando el TX28 o con el TX28 del disco pesos, todavía hay algo más de oportunidad en ese punto. Una posibilidad, por supuesto, es hacer algún tipo de barbell entre ser más corto, ser más largo y así de esa forma limitar un poco la volatilidad. Dólar link y la demanda por cobertura, por supuesto hemos visto en el último tiempo un aumento importante. Nosotros lo hemos seguido a partir del incremento en el spread de los bolis entre el T2B1 y TB22. Por supuesto, el año pasado esto no existía porque no se creía, o por lo menos el mercado no estaba tan seguro de que el gobierno iba a poder evitar una devaluación o algún tipo de ruido en el FX oficial antes de las elecciones. Me parece que ahora el consenso de mercado está esperando que eso suceda recién en el 2022 y en ese sentido lo que es la demanda por cobertura ante una devaluación me parece que se ha volcado después después de la maturity del T2B1 en el TB22. Ahora, por supuesto, esto con un carry bajísimo, bajísimo, bajísimo. Si no hay una gran demanda por cobertura, la verdad que el SER tendría que ganarle por mucho a lo que es el T2B, los dólar link en general, especialmente porque tenemos un crawling peg pisado ya toda la semana pasada y ayer pasó lo mismo en 11,5%. En ese sentido, es muy difícil competirle con esto al carry que puede tener un SER, ¿no? Por supuesto. Ahora, aprovecho este momento para decir que los Dollar Link vuelven al show. Por primera vez salen a licitar Dollar Link el gobierno esta semana, después de la última vez había sido en octubre del 2020. En este sentido fue un menú súper extenso, eran 10 instrumentos, muchos sin precios mínimos, la vuelta de los Dollar Link, todos en el 2022, o sea el TB22 y uno nuevo que va a ser a fines de noviembre del 2022. Y también ayer casi había quedado olvidado el Bonte 22, que es el bono que usan, es una demanda casi cautiva que tiene el Tesoro, que es el bono que le permiten usar a los bancos para integrar un 5% de lo que es cajas de ahorro, depósitos a plazo fijo y a la vista, y en ese sentido el vencimiento del cupón era parte de los pagos, más o menos por 30.000 millones de pesos en la liquidación de esta semana, el viernes, que es el 21 de mayo, y en ese sentido también eso va a ayudar a completar el rollover. Es un monto muy importante, son 304, casi 305.000 millones de pesos a pagar este viernes, gran parte, capaz un 50% está en manos del sector privado, y nosotros estamos pensando que un 20-21% puede estar también en manos de jugadores no residentes, ¿no? Que son los que más miedo generan en el Tesoro por la posibilidad de querer cobrar esos pesos y querer salir vía contado con liquidación, aumentando la brecha cambiaria. En ese sentido, me parece por cómo ofrecieron los títulos, por la vuelta de los Dollar Link y también haber licitado diferentes instrumentos para casi todos los gustos, me parece que el gobierno o la cartera de Sardi ha tratado de hablar con los principales acreedores y ha tratado de llegar, así como mostró en las últimas licitaciones, doblar un poco la muñeca, suavizar un poco la idea de querer siempre licitar por debajo del mercado secundario, y en ese sentido me parece que podría llegar a irle bien en esta licitación, que irle bien sería tratar de no quitar todo lo que han acumulado por lo menos en el mes, ¿no? Y por supuesto para terminar mayo queda una última licitación ya casi sin pagos la próxima semana para tratar de llegar a un monto más parecido a los 50-60.000 millones de pesos en el mes, que sería por lo menos un monto relativamente satisfactorio para lo que es cubrir la brecha financiera este año. Y mirando ya la performance en el year to date, tenemos el SER volando,
el ser volando ha sido, por lo menos en lo que es deuda argentina, los mejores instrumentos, especialmente la parte media larga, TX24, TX26, disco pesos incluso también resaltados ahí, por encima de lo que ha sido la evolución del contado con liquidación, que en lo que va del año subió un 14%. Si uno, sin embargo, se fija lo que fue abril, con esa vuelta de la demanda por cobertura, los dólar link en abril habían tenido un muy buen mes, ahora con el crawling peg super pisado, y la perspectiva de que no se sabe eventualmente cuándo va a llegar ese salto en el FX, han perdido un poco el atractivo, y la deuda en dólares, que aprovechó ese rebote y medido obviamente al CCL, que tuvo un repunte en abril y viene subiendo un 2.7 en lo que va de mayo, han sido sí la mejor inversión de lo que ha sido abril y lo que va de mayo. Ahora, nosotros seguimos favoreciendo un poco lo que es el carry trade de corto plazo. Pensamos que hasta julio no debería haber grandes ruidos en términos de volatilidad del FX. A favor, o sea, tenemos este test muy importante en la licitación de esta semana, que me parece que va a ser el disparador, pero mirando con con ojos relativamente optimistas, una vez pasado este test de mayo, junio no debería ser un gran problema en términos de vencimientos. Y en realidad el gran problema, el próximo gran problema que vamos a tener va a ser recién con la maturity del TC21. Por eso, en ese sentido, si el Tesoro logra pasar esta semana ileso y con un buen componente de rollover, especialmente para los que no son no residentes, probablemente tengamos un poquitito más de calma en el FX por lo menos hasta julio. Ayuda, por supuesto, también la liquidación del agro, pero tenemos todavía encima todo lo que es la incertidumbre de la ayuda fiscal del COVID y la posibilidad de que Guzmán tenga que ceder ante el Instituto Patria, la Cámpora, etcétera, y tenga que ofrecer nuevos repros. Se está hablando también de nuevas restricciones, de volver para atrás. Todo esto noticias de las últimas horas, rumores de las últimas horas. Se habla de volver para atrás en muchas restricciones. Eso, por supuesto, con todos los efectos que tiene sobre el resultado fiscal y la posibilidad de tener que aumentar la asistencia monetaria, ¿no? Si volvemos a un IFE o se vuelve a un sistema de ATP, que eso sí, por supuesto, serían muchísimos más pesos en el mercado. Bueno, y ahora si tienen alguna pregunta, voy leyendo algunas preguntas, me tomo este tiempo para contestar tranquilamente. Los invito al que quiera preguntar. Podemos ir contestando. Hay una pregunta bastante, bastante interesante sobre los warrants y cuáles son las perspectivas con respecto a los warrants, al TVPI, TVPA, etc. La verdad que ese es un punto muy importante. Bastante interesante a lo que ha sido el rebote en el último tiempo de los cupones, especialmente los ley internacional. Me parece que eso es más una cuestión de especulación de acuerdo al juicio que tienen varios acreedores en el exterior y la posibilidad de cobrar a partir de ese juicio por el cambio de base. Ahora, en realidad, a lo que es genuinamente, intrínsecamente el valor de los cupones, la verdad que cuando uno hace cualquier tipo de escenario de crecimiento en adelante, tendrían que pasar varios años de crecimiento muy fuerte para que los cupones vuelvan a pagar, ¿no? Y por eso tienen los valores que tienen. Me parece que estas subas transitorias que estamos viendo tienen más referencia al plano legal que al propio plano de valor en sí. Eso puede ser un racional atrás de los saltos últimos que tuvimos. Además, hay que pensar que no alcanza, obviamente, con un salto de 3%. Hubo muchas preguntas con el tema de los rebotes, bueno, sí, pero si crece 3% este año, por el propio rebote estadístico, ¿no? Y demás, pero obviamente eso no alcanza porque, por supuesto, tendría que superar a lo que es la serie base, ¿no? Y estamos muy por debajo de la serie base, incluso utilizando como base 2012, que en realidad ahí también es un problema que nunca se terminó de resolver, si hay que usar 2004, 2012. En ese sentido, me parece que va a ser difícil que vuelvan a pagar en los próximos años los cupones.
Después, bueno, considerando los principales acreedores del Club de París son Alemania y Japón, no Francia, ni Portugal, ni España, eso por supuesto. ¿Pensás que estamos cerca de un arreglo? Bueno, yo en realidad estaba pensando de que el Club de París no iba a dar no iba a postergar de ninguna manera el acuerdo, ¿no? O sea que eso va por estatuto, ¿no? O sea, las reestructuraciones de la deuda con el Club de París en realidad requieren un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional previo, ¿no? Y pretender que a la Argentina sea una excepción cuando no somos capaces de imponer una buena agenda de reformas y demás, y lo único que hicimos en realidad fue una reestructuración de la deuda, pero no hicimos todo lo que viene después, atrás de una reestructuración de la deuda, que es cómo hacer un plan para poder generar los recursos para pagar esa deuda futura. Evidentemente me parece que yo era de los que pensaban que era difícil que el Club de París pudiera posponer esa deuda. Ahora, en el peor de los casos, si el gobierno no quiere generar ningún ruido extra, han generado o han acumulado muchísimas reservas netas para pagar el Club de París en el peor de los casos, ¿no? Esos 2.400 millones de dólares. Ahora, nosotros también estamos estimando y tenemos una estimación del equipo de macro nuestro hizo una estimación de lo que podrían ser los punitorios después del 29 de julio, que son después de los 60 días de gracia que tiene la Argentina para pagar los 2.400 millones de dólares que le debe al Club de París. Y en ese sentido, a nosotros la estimación nos da bastante por debajo de lo que es al resto del mercado. Estamos pensando en unos 300 millones de dólares extras. En ese sentido, no parece tan grave como los 900 o 1.000 millones de dólares que por ahí se están hablando. Bueno, en términos de posicionamiento sobre la curva de globales y de bonares, nosotros venimos desde hace unos meses atrás viendo que las paridades en los bonos de New Indenture ya estaban demasiado bajas y en los escenarios positivos optimistas podían tener un salto bastante mayor a lo que habían sido el 38, 41, que por supuesto eran los bonos mucho más defensivos porque justamente eran los que pagaban más cupones en el plazo hasta el 2024. Si justamente estamos esperando algún tipo de evento de crédito después del 2024, obviamente uno iba a preferir mayores cupones en ese plazo, porque después, si realmente sabemos no, nadie lo sabe, pero si con certeza hay un evento de crédito para después, obviamente yo iba a querer cobrar más en el mientras tanto y estar parado en el bono de mejores cláusulas legales. Ahora, por la diferencia o por la performance que habían tenido en lo que iba del año, el G35 nos estaba empezando a parecer relativamente atractivo. Y en ese sentido, para jugar el play electoral, y es decir, que la gente pase algo como en Ecuador y la gente se vuelque a una idea más moderada en las próximas elecciones, no alcanza simplemente con sacarle senadores, algunos senadores o algún que otro diputado y evitar que el oficialismo consiga el quórum en las legislativas, sino también me parece que tendría que haber algún componente como el que vimos en el 2013 o un poco antes, que es algún tipo de ruptura dentro de la coalición gobernante. Hoy parece muy difícil porque parece una enseñanza que eso se aprendió, que cuando hay una ruptura en ese sentido le es mucho más fácil a la oposición poder llegar a tomar el poder. Ahora, si la situación se agrava muchísimo, si el gobierno queda muy mal parado en estos meses, no descartaría que eso podría llegar a ser algún tipo de escenario para adelante. Y eso sí me parece que podría llegar a ser un driver de los que faltan tanto hoy en día en el mercado para que los bonos ahí sí arranquen algún tipo de recuperación un poco más extendida en el tiempo. Pedro, últimos 2 minutos. Si querés, elegite una preguntita más y deja tus datos de contacto. Gracias. Dale, por supuesto. Eh, Hoy, ¿dónde me posicionaría? Bueno, en parte en realidad, y lo que no les mencioné, o sea, el carry trade obviamente no es para todos. A mí el SER me gusta, me gusta mucho lo que es todo lo que es la parte del TX22 en adelante, por más que sé que a veces hay ventas de grandes jugadores de mercado que no lo terminan de dejar de arbitrar. En ese sentido,
hacer el barbell con un TX22 y algo de ser largo me parece atractivo, pero siempre, por supuesto, en una parte moderada de la cartera, y esto todos los que han estado en mercado en 2018-2019 saben que el carry trade a veces es muy atractivo, pero lo que a uno capaz le cuesta, le tarda de vengar un mes, mes y medio, se puede ir en 2, 3 días de rueda donde el FX está saltando. Y esto no deja de ser un año electoral, no deja de ser un año de pandemia donde todavía no tenemos la certidumbre de cómo va a ser el programa financiero, cómo van a hacer para cubrirlo y en definitiva si la visión más radicalizada de la coalición va a terminar siendo la que toma las decisiones políticas. Entonces, en ese sentido, y mirando julio y agosto, yo no descarto que pueda llegar a haber algún tipo de volatilidad en el FX y 2 malos días del FX pueden borrarte la ganancia de un mes, mes y medio, 2 meses de carry trade, depende de la magnitud. En ese sentido, me parece que los pesos hay que limitarlos siempre a una parte más transaccional de la cartera y que donde uno quiere conservar valor y no obviamente no estar tan expuesto, ¿no?, el portfolio obviamente a los pesos. Bueno, les dejo mis contactos. Si quedan dudas, demás, después vemos tema de la presentación, si a alguien le interesa. Y muchísimas gracias por la participación y muchísimas gracias a ExpoEFI por el espacio. Gracias a vos, Pedro, que estés muy bien. Chao, hasta luego.